Esa niña que, a los 9 años, ya conocía más dolor que muchas personas en toda su vida, forzada a vender chicles y pedir limosna en las calles mientras sufría agresiones de la propia abuela, ya no creía en milagros. Hasta aquel día, cuando un millonario entra en su vida y una simple conversación desata una revuelta tan inesperada que va a tocar tu corazón. Comenta, ¿qué crees que va a pasar si tú harías lo mismo en esa situación? Y no te olvides de contarme desde dónde estás. Viendo este video, dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. El sol quemaba el asfalto del tianguis cuando Liora sintió la rodilla derecha crujir contra el suelo caliente. 9 años y ya sabía que llorar solo empeoraba todo. El dolor latía, pero ella permaneció inmóvil, arrodillada entre las piernas de los adultos que pasaban apresurados, ignorando a la niña flaca que sostenía un puñado de chicles aplastados como si fueran diamantes. «Señora, ¿me compra un chicle?». La voz salía baja, casi un susurro. Los ojos permanecían fijos en el suelo, donde una hormiga cargaba un grano de azúcar más grande que ella misma. Liora se identificaba con esa hormiga, pequeña, cargando un peso desproporcionado, invisible para quien pasaba. Una sombra se detuvo delante de ella. Zapatos masculinos bien cuidados, contrastando con las sandalias rotas que ella usaba. Liora no osó levantar la mirada. Sabía que algunos hombres se paraban solo para decir cosas que la hacían sentir sucia por dentro. «¿Cuánto cuestan?». La voz era diferente, cansada pero gentil. Aún así, Liora mantuvo los ojos bajos mientras mostraba el paquete aplastado. «5 pesos, señor». «¿Y tú, cuánto cuestas?». El corazón de Liora se aceleró. Esa pregunta la conocía bien y siempre terminaba mal. Comenzó a levantarse, lista para correr cuando la voz continuó. «¿Cuánto cuesta para ti tener un nombre?». Ella parpadeó confusa. Finalmente levantó los ojos y vio un hombre de barba descuidada, traje arrugado y expresión que cargaba una tristeza tan profunda como la de ella. Sigismundo observaba a aquella niña como quien reconoce un reflejo en el espejo. «Yo tengo nombre», murmuró Liora, aún desconfiada. «¿Cuál es?». Nadie nunca había preguntado eso. En el tianguis ella era niña, en casa inútil o plaga. A veces, cuando la abuela Adalgisa estaba de buen humor, era apenas ella, Liora. La palabra salió extraña en su propia boca, como si estuviera experimentando un zapato que no sabía si le quedaba. Sigismundo sonrió por primera vez en meses. «Liora, es bonito», significa «mi luz» en hebreo. Ella arrugó la nariz. «No soy luz de nadie». Tal vez aún no. Él compró todos los chicles, pagó el doble y se fue sin mirar hacia atrás. Aquella noche, en el jacal apretado que compartía con la abuela, Liora repitió su propio nombre bajito, mientras Adalgisa roncaba en la cama al lado. «Liora, Liora, Liora». Cada repetición hacía la palabra sonar más real, más suya. La mañana trajo la rutina de siempre, un vaso de café ralo, un pedazo de pan duro y el regaño diario sobre la cantidad traída el día anterior. 11 pesos, 11 míseros pesos. Adalgisa sostenía los billetes como si olieran mal. «Niña del demonio, no sirves ni para pedir limosna bien». La bofetada vino rápido, certera. Liora ya sabía cómo posicionar el cuerpo para que la cabeza girara con el impacto, disminuyendo el dolor. Era una danza que conocía de memoria. «Hoy no vuelves aquí con menos de 15 pesos. ¿Oíste bien? 15. Y si descubro que estás escondiendo dinero». La amenaza quedó en el aire, pesada como el olor a humedad que impregnaba cada rincón del jacal. En el tianguis, Liora ocupó su puesto habitual cerca del restaurante El Sazón de Mamá. El establecimiento nunca permitió que ella entrara, pero toleraba su presencia en la banqueta.
Era mejor que los otros puntos, donde los guardias de Mindumcenteros seguridad la expulsaban con empujones. El día se arrastró lento y cruel. El sol abrasador transformaba el asfalto en una plancha caliente que quemaba a través de la suela fina de las sandalias. Las personas pasaban como fantasmas, evitando su mirada con la habilidad de quien practicó el arte de ignorar la miseria ajena. A las 3 de la tarde, cuando la desesperación ya roía sus entrañas como hambre, Liora vio los zapatos conocidos detenerse delante de ella nuevamente. Esta vez no dudó en levantar los ojos. Sigismundo estaba diferente. Se había afeitado y vestía una camisa limpia, pero los ojos continuaban cargando aquella tristeza antigua. En las manos, una bolsa de papel estraza. «Te traje algo». Él se agachó, quedando a su altura. «Sándwich de jamón y queso. ¿Tienes hambre?» Liora asintió, pero no extendió la mano. Confianza era un lujo que no podía permitirse. «No tiene veneno». Sigismundo sonrió, dando una mordida al sándwich. «¿Ves? Estoy vivo». Ella aceptó la comida y comió despacio, saboreando cada pedazo como si fuera el último. Hacía 2 días que solo había probado harina mezclada con agua. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó entre mordidas. Sigismundo quedó en silencio por un largo tiempo, observando el movimiento del tianguis. «Porque me recuerdas a alguien». «¿A quién?». «A mi hija». «¿Dónde está ella?». La pregunta alcanzó a Sigismundo como una bala. Él cerró los ojos y Liora vio una lágrima escurrir por el rostro barbado. En aquel momento ella entendió. No necesitaba palabras. El dolor reconoce al dolor. A ella también le gustaba el sándwich de jamón y queso. Fue todo lo que él consiguió decir. Cuando Sigismundo se levantó para irse, Liora agarró la orilla de su pantalón. «Señor, ¿va a volver mañana?». Él miró hacia abajo, hacia aquella niña que cargaba en los hombros un peso que ningún niño debería cargar. «¿Quieres que vuelva?». Liora asintió sin conseguir hablar. Había algo en aquel hombre que la hacía sentirse humana nuevamente. No sabía explicar qué, pero era como si, en la presencia de él, ella dejase de ser apenas una sobreviviente y volviese a ser una niña. «Entonces volveré». Sigismundo guardó las manos en los bolsillos y caminó en dirección a la parada del camión, sin saber que había acabado de plantar la primera semilla de esperanza en el corazón árido de una niña que ya había desistido de soñar. Pero cuando Liora llegó a casa aquella noche con apenas 9 pesos, la esperanza luego se transformó en pesadilla. El hematoma en el rostro de Liora tenía el color de una berenjena madura cuando llegó al tianguis a la mañana siguiente. Adalgisa había esmerado en la paliza de la noche anterior. 9 pesos no eran suficientes ni para comprar el remedio para la artritis que la vieja tanto reclamaba necesitar. «Vagabunda, floja». Los gritos aún resonaban en la cabeza de Liora. «Te quedas ahí sentada como una piedra y no consigues ni sacarle dinero a los tontos». El cinturón de cuero había encontrado su espalda, sus piernas, sus brazos, pero lo que más dolía era la certeza de que merecía cada golpe. Si fuera más lista, más convincente, habría conseguido los 15 pesos que la abuela exigió. Ahora, sentada en la banqueta frente al restaurante, Liora intentaba posicionar el cuerpo de forma que el hematoma quedara menos visible, no porque le importara la apariencia, sino porque personas con lástima compraban más chicles. Y ella necesitaba desesperadamente que alguien sintiera lástima de ella hoy. El sol subía en el cielo como una amenaza. Cada rayo que tocaba su piel lastimada era un recuerdo de que el tiempo pasaba y el dinero no venía. A las 10 de la mañana había vendido apenas 2 paquetes de chicle, 7 pesos en total. La perspectiva de volver a casa con tan poco hacía su estómago revolverse. Fue entonces que vio los zapatos conocidos detenerse delante de ella.
Sigismundo no dijo nada por un largo momento. Apenas quedó allí, de pie, observando el rostro lastimado de la niña. Cuando finalmente se agachó, su voz salió diferente, más baja, más peligrosa. ¿Quién te hizo esto? Liora mantuvo los ojos fijos en el suelo. Me caí de las escaleras. Mentira. La palabra cortó el aire como una navaja. Liora levantó los ojos, asustada. Sigismundo no parecía más el hombre gentil del día anterior. Había algo feroz en su expresión, algo que la hacía recordar a un animal protegiendo a su cría. Fue escalera, sí, insistió, pero la voz falló. Liora. Él pronunció su nombre como una oración. Yo ya he visto muchas caídas de escalera en mi vida. Esa marca en tu rostro fue hecha por una mano adulta. Las lágrimas vinieron antes de que ella pudiera detenerlas. Años de penosos, entrenamiento para no llorar, se deshicieron delante de la certeza de que alguien sabía, alguien veía, alguien se importaba. Ella dijo que fue poco, susurró Liora, que hoy va a ser peor si no traigo 20 pesos. Sigismundo cerró los puños. Por un momento, Liora tuvo miedo de él también, pero entonces él respiró hondo y su expresión se suavizó. ¿Quién es ella? Mi abuela Adalgisa. ¿Y tus padres? Liora se encogió de hombros. Era una pregunta que ya había parado de hacerse. Nunca tuve, solo la abuela. Sigismundo sacó la cartera del bolsillo y tomó un billete de 20 pesos. Liora miró el dinero como si fuera un espejismo. Toma, dijo él, extendiendo el billete. No puedo, ya me compró chicle ayer. Estoy comprando esperanza hoy. Liora tomó el dinero con manos temblorosas. 20 pesos. Era más de lo que conseguía ganar en 3 días buenos. Pero junto con el alivio vino la desconfianza. ¿Qué quiere a cambio? La pregunta salió más dura de lo que pretendía, pero ya había aprendido que nadie daba nada gratis. Siempre había un precio, siempre había algo que los hombres querían a cambio. Sigismundo pareció entender lo que ella estaba insinuando. Su rostro se puso rojo de indignación. Yo quiero que comas, dijo él, sacando otra bolsa de papel del bolsillo. Quiero que no te golpeen hoy, quiero que tengas 9 años y no 40. Esta vez era un pan dulce y una botella pequeña de jugo. Liora comió en silencio, observando a aquel hombre extraño que la trataba como si ella fuera hecha de cristal. ¿Por qué está haciendo esto?, preguntó nuevamente. Sigismundo miró el movimiento del tianguis hacia las personas que pasaban y, sin ver, hacia el mundo que seguía girando mientras una niña sufría en silencio. Porque hace 3 años mi hija murió en un accidente de coche. Ella tenía 8 años. Su voz era un susurro áspero. Y desde entonces me levanto todos los días deseando haber hecho más por ella cuando estaba viva, haber prestado más atención, haber sido un padre mejor. Liora paró de masticar. ¿Y yo soy como su hija? No, tú eres tú, única, especial, importante. Él la miró a los ojos. Pero tal vez, cuidando de ti, yo consiga perdonar al padre que fui. Ellos quedaron en silencio por un tiempo. Liora terminó de comer y guardó el billete de 20 pesos en el bolsillo del short desgastado. Por primera vez en mucho tiempo no sentía el peso de la desesperación en el pecho. ¿Cómo era su hija?, preguntó bajito. La sonrisa de Sigismundo fue triste y luminosa al mismo tiempo. Terquita, inteligente, siempre haciendo preguntas difíciles. Él rió. Igualita a ti. Yo no soy inteligente. ¿Quién te dijo eso? Todo el mundo. Todo el mundo está equivocado. Sigismundo quedó con ella hasta el mediodía, conversando sobre cosas bobas, sobre el color del cielo, sobre los pájaros que robaban migajas de los clientes del restaurante, sobre cómo sería bueno si existieran máquinas que transformasen tristeza en alegría. Liora descubrió que podía reír.
había olvidado que sabía hacer eso. Cuando él se levantó para irse, prometió volver al día siguiente. Liora hizo señas hasta perderlo de vista. Después contó y recontó el dinero en el bolsillo. 20 pesos. No necesitaría que la golpearan hoy. Pero cuando llegó a casa, descubrió que la vida tenía otros planes para ella. ¿Dónde conseguiste esto? Adalgisa sostenía el billete de 20 pesos entre los dedos huesudos, los ojos estrechados de desconfianza. Vendí mucho chicle hoy. Mentira, no vendes ni 5 pesos en un día bueno. La vieja se aproximó, el aliento agrio invadiendo el rostro de Liora. ¿Qué hiciste para conseguir ese dinero? Nada, abuela, juro que nada. Niña sinvergüenza, te estás vendiendo, ¿no es así? La acusación alcanzó a Liora como un puñetazo en el estómago. No, abuela, yo nunca haría eso. Claro que sí, tu madre era una puta y tú saliste a ella. La bofetada vino sin aviso, después otra y otra. Adalgisa estaba fuera sí, gritando cosas horribles sobre la madre que Liora nunca conoció, sobre cómo todas las mujeres de la familia eran vagabundas, sobre cómo ella no pasaba de una boca inútil para alimentar. A partir de hoy me traes 30 pesos por día, ¿oíste bien? 30, y si descubro cómo estás consiguiendo ese dinero extra, acabo contigo. Aquella noche, Liora se encogió en el colchón fino que servía de cama, el cuerpo dolorido y el corazón en pedazos. El dinero de Sigismundo, que debería haber sido su salvación, se había transformado en su condena. Ahora Adalgisa esperaba 30 pesos por día. Era imposible, pero lo peor no era la imposibilidad de la tarea, lo peor era la semilla de duda que la vieja había plantado en su mente. ¿Y si Sigismundo realmente quisiera algo a cambio? ¿Y si él fuera como todos los otros hombres que paraban para conversar con niñas solas en la calle? Liora cerró los ojos, pero el sueño no vino. Mañana, cuando Sigismundo apareciera con su sonrisa gentil y sus palabras bondadosas, ella tendría que tomar una decisión, confiar o huir. Y a los 9 años, ella ya había aprendido que confiar era el lujo más peligroso de todos. Liora no apareció en el tianguis el jueves, ni el viernes. Cuando Sigismundo llegó al lugar habitual el sábado y encontró apenas el espacio vacío en la banqueta, sintió una opresión en el pecho que conocía bien. Era el mismo vacío que sentía cada mañana al despertarse y recordar que Beatriz nunca más correría hacia su cuarto gritando «Papi, papi», con aquella vocecita aguda que acostumbraba a reclamar por despertarlo demasiado temprano. Preguntó a los comerciantes de la redonda. Nadie sabía nada. La niña de los chicles simplemente había desaparecido, como si nunca hubiese existido, pero Sigismundo sabía que ella existía. Conocía cada marca de sufrimiento en el rostro de aquella niña, cada temblor de miedo en la voz pequeña. No podía simplemente seguir adelante como si nada hubiese acontecido. Durante 3 días recorrió otros tianguis de la ciudad. Visitó paradas de camión, plazas, cualquier lugar donde una niña pudiese intentar vender chicles. Nada. Era como si Liora hubiese sido tragada por la inmensidad cruel de la ciudad. El martes, cuando ya comenzaba a perder las esperanzas, decidió hacer un último intento. Volvió al restaurante El Sazón de Mamá y conversó con doña Marcia, la propietaria que siempre toleró la presencia de Liora en la banqueta. ¿La niñita de los chicles? Doña Marcia limpiaba las gafas con un paño sucio. Ah, ella apareció aquí el lunes por la mañana, pero estaba diferente. ¿Diferente cómo? Lastimada, muy lastimada. La mujer sacudió la cabeza. El brazo estaba en un cabestrillo improvisado hecho con un paño viejo, y ella mal conseguía quedarse de pie. La sangre de Sigismundo se heló. Ella dijo qué aconteció. Dijo que se cayó de la escalera de nuevo,
pero ninguna escalera deja marca de dedos en el cuello de niño. Sigismundo cerró los puños. ¿Y dónde está ella ahora? No sé. Apareció solo aquella mañana. Estaba intentando vender los chicles con la mano que servía, pero mal conseguía sostener los paquetes. Yo hasta pensé en llamar a alguien, pero... Doña Marcia desvió la mirada. Usted sabe cómo es. Uno se involucra, después viene un montón de problema. Era siempre así. Las personas veían, sabían, pero fingían que no era con ellas. Sigismundo no podía juzgarlas. Hasta conocer a Liora, él mismo había pasado 3 años viviendo en una burbuja de autocompasión, ignorando el sufrimiento ajeno como forma de protegerse de más dolor. Si ella aparece de nuevo, yo le aviso, señor, se lo prometo. Sigismundo dio su número a doña Marcia y salió caminando sin rumbo por las calles. ¿Cómo encontrar a una niña en una ciudad de millones? ¿Cómo salvar a alguien que tal vez no quisiese ser salvada? No fue hasta el final de la semana que tuvo una idea. Se acordó de algo que Liora había mencionado de pasada. Ella vivía al fondo del terreno de don Joaquín. No era mucho, pero era un comienzo. Comenzó a buscar, preguntó en panaderías, farmacias, pequeños comercios. Conocen a un don Joaquín que alquila cuartos al fondo. La mayoría no sabía nada. Algunos daban pistas vagas que no llevaban a ningún lugar. Fue un jueves lluvioso, casi 2 semanas después de la desaparición de Liora, que un taxista viejo le dio una información útil. ¿Don Joaquín que alquila vecindades? Conozco uno en la colonia Esperanza. Tiene un terreno lleno de gente viviendo al fondo. El lugar no es de los mejores, pero el viejo deja a cualquiera quedarse por unos pesos. La colonia Esperanza quedaba del otro lado de la ciudad. Un viaje de casi 2 horas en camión. Sigismundo hizo el recorrido con el corazón apretado, alternando entre esperanza y desesperación. ¿Y si no fuese el lugar correcto? ¿Y si fuese demasiado tarde? Cuando bajó del camión, entendió por qué el barrio tenía el nombre que tenía. Era pura ironía. Las calles eran de tierra batida, llenas de baches por la lluvia. El drenaje corría a cielo abierto. Casas de madera y cartón se apretaban unas contra otras como cartas de una baraja mal mezclada. Preguntó por don Joaquín en la primera tiendita que encontró. El dueño, un hombre calvo de bigote canoso, apuntó hacia una calle 3 cuadras adelante. Casa azul con portón verde. Pero mire, forastero, aquel lugar no es juego. El viejo deja a cualquiera vivir. Hay por poco dinero, pero hay cada tipo. Sigismundo agradeció y siguió las instrucciones. El corazón latía más fuerte a cada paso. Cuando finalmente llegó frente a la casa azul desteñida con portón verde descascarado, quedó parado por un momento, reuniendo coraje. El terreno era mayor de lo que imaginaba. Detrás de la casa principal, esparcidos como hongos después de la lluvia, había por lo menos 10 jacales diferentes. Algunos hechos de madera, otros de cartón y lona. Cables de luz improvisados cortaban el aire como telarañas. El olor a comida mezclado con drenaje formaba una atmósfera densa y sofocante. ¿Busca a alguien? La voz vino de atrás de él. Sigismundo se volteó y vio un hombre flaco, de cerca de 70 años, camiseta sucia y chanclas. ¿Don Joaquín? Soy yo. ¿Quiere alquilar jacal? Tengo uno desocupado allá en la esquina por 500 pesos al mes. En realidad estoy buscando a una niña, 9 años, flaca, cabello rizado. Vive aquí con la abuela. El rostro de don Joaquín se cerró. No sé de ninguna niña, y si supiese, no iba a estar hablando con extraños. Por favor. Sigismundo sacó un billete de 500 pesos del bolsillo. Solo quiero saber si ella está bien. Don Joaquín miró el dinero, después a Sigismundo. ¿Usted es pariente? Soy
amigo de la familia. Amigo cosa ninguna. Pariente no olvida dónde vive la familia. El viejo escupió en el suelo. Pero si es sobre Liora, ella no está aquí hace una semana. El corazón de Sigismundo se disparó. ¿Dónde está ella? La vieja Adalgisa dice que la mandó a casa de una prima en 1900 y el pueblo. Pero yo creo que don Joaquín miró alrededor, verificando si alguien estaba escuchando. Creo que pasó algo feo aquella noche. ¿Qué noche? Hace una semana. Oí unos gritos horribles viniendo del jacal de ellas. Después, silencio. Al día siguiente, la niña no apareció. Y cuando le pregunté a la vieja, ella dijo que Liora se había ido de madrugada. Sigismundo sintió el mundo girar. ¿Puedo hablar con la abuela? Puede intentar. El jacal de ella es aquel allá al fondo, el de lámina de asbesto quebrada. El camino hasta el jacal de Adalgisa fue el más largo de la vida de Sigismundo. A cada paso, imaginaba lo peor. Cuando finalmente llegó frente a la construcción, precaria, respiró hondo y golpeó la puerta de madera contrachapada. ¿Quién es? La voz era áspera, desconfiada. Quería hablar sobre Liora. La puerta se abrió apenas una rendija, revelando un ojo desconfiado cercado por arrugas profundas. ¿Quién quiere saber? Soy amigo de ella. Estoy preocupado porque ella no ha aparecido en el tianguis. La niña se fue a vivir con familia en el pueblo. ¿Puedo entrar? Solo quiero conversar. Adalgisa vaciló, pero acabó abriendo la puerta. El interior del jacal era aún peor de lo que Sigismundo imaginaba. Un cuarto único, mal iluminado, con olor a humedad y algo más que él no conseguía identificar. Algo que hacía su estómago revolverse. ¿La señora puede darme más detalles? ¿Sobre dónde se fue Liora? ¿Por qué tanta pregunta? Adalgisa se sentó en una silla plástica quebrada. ¿Usted quién es, al final? Sigismundo escogió las palabras con cuidado. Alguien que se importa con ella. ¿Se importa? La vieja rió, un sonido sin humor. Todo el mundo se importa después que es tarde. ¿Tarde para qué? Adalgisa quedó en silencio por un largo momento. Sus ojos recorrieron el jacal como si estuviese viendo fantasmas. Cuando finalmente habló, su voz estaba diferente. Más baja, cargada de algo que Sigismundo demoró para identificar. Era culpa. La niña está en un lugar mejor ahora, dijo ella, lejos de aquí, lejos de mí. En aquel momento, Sigismundo vio una mancha oscura en el suelo de tierra batida, cerca de la pared del fondo, una mancha que tenía el color y la forma de sangre seca, y supo que tal vez había llegado demasiado tarde para salvar a Liora. La mancha en el suelo hipnotizó a Sigismundo por largos segundos. Su mente intentaba procesar lo que veía, pero el corazón ya había entendido. El silencio pesado del jacal fue quebrado apenas por el sonido de su propia respiración acelerada. ¿Qué pasó aquí? Su voz salió más alta de lo que pretendía. Adalgisa se encogió en la silla plástica. No pasó nada, la niña se fue, ya dije. Hay sangre en el suelo. Es de gallina. Maté una gallina la semana pasada. Sigismundo se arrodilló cerca de la mancha. No era sangre de gallina, era humana, y había mucho de ella. Su experiencia como banquero le había enseñado a leer personas, a percibir mentiras en las entrelíneas de los préstamos negados y de las promesas vacías. Adalgisa estaba mintiendo, pero había algo más. En sus ojos, además de la deshonestidad, había miedo. Señora Adalgisa. Él se levantó lentamente. Voy a preguntar una última vez. ¿Dónde está Liora? La vieja comenzó a temblar. Sus manos huesudas agarraron la orilla de la falda sucia. Yo no quería que pasase de aquel modo. El corazón de Sigismundo paró. ¿De qué modo?
Ella me estaba contradiciendo, diciendo que no iba a vender más chicles, que había conocido a un hombre que iba a cuidar de ella. Adalgisa hablaba rápido ahora, las palabras atropellándose. Niña descarada, pensando que podía abandonarme después de todo lo que hice por ella. Continué. Yo solo quería darle una corrección, enseñar respeto, pero ella no paraba de gritar, decía que iba a huir, que usted iba a buscarla. La voz de la vieja se quebró. Yo perdí la cabeza. El bastón estaba en mi mano y... Sigismundo cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas escurriendo por su rostro. Usted la mató. Fue sin querer. Yo juro que fue sin querer. Chechu. Silencio que se siguió fue ensordecedor. Sigismundo se sintió desconectar de la realidad, como si estuviese asistiendo a la escena desde fuera del propio cuerpo. Liora estaba muerta. La niña que había despertado en él, algo que pensaba haber perdido para siempre, estaba muerta. Y él había llegado demasiado tarde. ¿Dónde está el cuerpo? Adalgisa apuntó hacia el fondo del jacal con el mentón. Allá atrás, cavé un hoyo. Las piernas de Sigismundo fallaron. Él se apoyó en la pared para no caer. La pequeña Liora, que comía sándwich como si fuese la última comida de la vida, que repetía su propio nombre para acordarse de que existía, estaba enterrada como un animal al fondo de aquel jacal inmundo. ¿Por qué me contó?, consiguió preguntar entre lágrimas. Porque usted se importaba con ella. Adalgisa también lloraba ahora. En 70 años de vida, usted fue la primera persona que preguntó por aquella niña, la primera que quiso saber cómo ella estaba. Sigismundo pasó la mano por el rostro, intentando organizar los pensamientos. Necesitaba llamar a la policía, necesitaba denunciar, pero una parte de él, la parte que había perdido a Beatriz y ahora perdía a Liora, quería justicia con las propias manos. Yo voy a... comenzó a decir, pero fue interrumpido por un ruido viniendo de fuera del jacal. Era un rasguño suave, como si alguien estuviese raspando una pared. Después, una voz fraca, casi inaudible. «Abuela, abuela, por favor». Adalgisa empalideció. Sigismundo corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Del lado de afuera, apoyada contra la pared lateral del jacal, estaba Liora. Ella estaba viva, pero mal. El brazo derecho colgaba en un ángulo extraño, claramente quebrado. El rostro estaba hinchado y morado. Había sangre seca en los cabellos rizados. Pero estaba viva, respirando, mirándolo con aquellos mismos ojos que lo habían encontrado en el tianguis. «Señor». La voz era un susurro áspero. «Usted vino». Sigismundo la tomó en brazos con cuidado extremo, sintiendo cómo ella estaba demasiado ligera, demasiado caliente. «Estoy aquí, pequeña. Estoy aquí». Ella volvió... Adalgisa había aparecido en la puerta, el rostro transfigurado por el terror. ¿Cómo volvió? Yo pensé, la sangre. Ella no se movía. «Usted intentó matarla». Sigismundo mal conseguía controlar la rabia en la voz. Pensó que había conseguido y la enterró viva. No fue así. «Cállese». El grito salió con una fuerza que sorprendió hasta a él mismo. Liora se encogió en sus brazos y él inmediatamente suavizó la voz. «Perdón, pequeña, no fue con usted». Liora intentó hablar, pero apenas un gemido bajo salió de su garganta. Sigismundo vio que ella necesitaba de cuidados médicos urgentemente, pero antes de eso necesitaba sacarla de allí, para siempre. «Usted va a desaparecer de mi vista», dijo para Adalgisa la voz baja y peligrosa. «Va a tomar sus cosas y salir de esta ciudad. Si descubro que usted aún está aquí mañana, yo le cuento a todo el mundo lo que hizo con esta niña». «Pero yo, ¿dónde voy a vivir? No tengo dinero, no tengo familia». Debería haber pensado en eso antes de casi matar a su nieta.
Adalgisa comenzó a llorar, pero Sigismundo ya había virado la espalda. Cargando a Liora con todo el cuidado del mundo, caminó en dirección a la calle. Cada paso era una promesa, silenciosa. Nunca más aquella niña sufriría, no mientras él estuviese vivo. Señor, Liora susurró cuando llegaron a la calle principal. Yo sabía que usted me iba a encontrar. ¿Cómo sabía? Porque usted es diferente de los otros. Usted ve a uno. En el taxi camino al hospital, Sigismundo sostuvo la mano intacta de Liora e hizo una promesa en voz alta. Nunca más usted va a volver a aquel lugar. Nunca más nadie va a lastimarla. Liora sonrió a pesar del dolor. ¿Y nosotros vamos a vivir juntos? Si usted quiere. Quiero. Ella cerró los ojos, finalmente segura. Quiero ser su hija de verdad. En aquel momento, en el asiento trasero de un taxi en movimiento, dos almas quebradas comenzaron a curarse. Sigismundo había encontrado una razón para vivir nuevamente, y Liora había encontrado a alguien que la veía como más que apenas una carga. Pero el camino por delante sería mucho más difícil de lo que imaginaban, porque vivir juntos significaría enfrentar un sistema que no reconocía el amor donde él no venía documentado en el registro civil. Significaría luchar contra asistentes, sociales, jueces y una burocracia que no entendía que a veces la familia se escoge, no se nace. Cuando llegaron al hospital, Sigismundo descubrió que salvar a Liora de la muerte había sido apenas el primer paso de una jornada que probaría los límites del amor incondicional que habían encontrado uno en el otro. El hospital olía a desinfectante y esperanza perdida. Sigismundo cargaba a Liora en los brazos, sintiendo el peso demasiado leve de su cuerpo herido, cuando la recepcionista los paró con un formulario. Necesito los datos de la niña. Nombre, completo, fecha de nacimiento, responsable legal, Liora. Sigismundo percibió que no sabía el apellido de ella. ¿Cuál es su nombre completo, pequeña? Liora Santos, murmuró ella, la cabeza apoyada en su hombro. No sé cuándo. Nací. La recepcionista frunció el rostro. ¿Y el señor es? Soy el responsable por ella. ¿Padre? ¿Abuelo? ¿Tío? Sigismundo vaciló. Técnicamente era un extraño, un hombre de mediana edad cargando a una niña lastimada sin ningún documento que comprobase cualquier vínculo. En la prisa de sacar a Liora de aquel lugar terrible, no había pensado en las consecuencias legales. Soy amigo de la familia. La abuela de ella me pidió para traerla. La recepcionista lo miró con sospecha creciente. Voy a necesitar hablar con la abuela para confirmar. ¿Tiene el teléfono de ella? Ella no tiene teléfono. ¿Dirección entonces? Sigismundo dio la dirección del jacal, sabiendo que Adalgisa probablemente ya había huido. La recepcionista anotó todo, pero su mirada continuaba desconfiada. Esperen aquí. Voy a llamar a la trabajadora social. El corazón de Sigismundo se disparó. Trabajadora social significaba preguntas, investigación, posible separación. Pero Liora necesitaba de cuidados médicos urgentemente. No tenía elección. Se sentaron en una silla de plástico de la sala de espera. Liora estaba cada vez más fraca, la respiración irregular. Sigismundo acariciaba sus cabellos rizados, susurrando palabras de confort que mal oía. Señor, una mujer de bata blanca se aproximó. Soy doctora Sandra. ¿Puedo examinar a la niña? Por una hora, Sigismundo esperó en el corredor, mientras los médicos cuidaban de Liora. Cuando la doctora finalmente salió, su expresión era grave. La niña tiene el brazo fracturado en 2 lugares, 3 costillas quebradas y una conmoción seria. Hay señales claras de golpiza. Necesito preguntar, ¿cómo pasó esto? Ella se cayó de las escaleras.
Señor, soy médica hace 15 años. Sé la diferencia entre accidentes y agresión. Esta niña fue golpeada violentamente y no fue la primera vez. Sigismundo cerró los ojos. La abuela de ella tiene problemas con el alcohol. Pierde el control a veces. Voy a tener que comunicar al consejo tutelar. Es protocolo en casos de maltrato. Doctora, por favor. No es una elección, señor. Es la ley. 2 horas después, Sigismundo estaba sentado en una sala pequeña y sin ventanas, frente a una mujer de mediana edad con anteojos gruesos y expresión severa. Señor Sigismundo, soy Valeria del Consejo Tutelar. Necesito entender su relación con la menor Liora Santos. Ya le expliqué a todo el mundo. Soy amigo de la familia. ¿Pero qué tipo de amigo? ¿Hace cuánto tiempo conoce a la niña? Algunas semanas. ¿Y cómo se conocieron? Sigismundo contó sobre los encuentros en el tianguis, sobre los chicles, sobre la conversación. Omitió solo la parte sobre Adalguisa haber intentado matar a Liora y la confesión de la vieja. Entiendo. Valeria hacía anotaciones. ¿Y dónde está la abuela ahora? No sé. Cuando fui a buscar a Liora, ella no estaba allí. Muy conveniente. El tono era claramente escéptico. Señor Sigismundo, necesito ser directa. Un hombre soltero, sin vínculos familiares con una niña lastimada, trayéndola al hospital sin la presencia de los responsables legales. Eso levanta algunas cuestiones. ¿Qué tipo de cuestiones? Sobre sus verdaderas intenciones con esta niña. La sangre de Sigismundo se heló. Ella estaba insinuando que él había lastimado a Liora, que sus motivos no eran puros. Yo la salvé. Si no fuese por mí, ella estaría muerta. El señor tiene cómo probar eso. Sigismundo percibió que no tenía prueba ninguna, apenas su palabra contra un escenario que parecía sospechoso para cualquier observador externo. ¿Puedo ver a Liora? Por el momento no. Ella va a quedar bajo cuidados médicos y observación del Consejo Tutelar hasta que aclaremos la situación. ¿Ella va a quedar sola? Va a quedar segura, que es más de lo que podemos decir sobre los últimos meses de la vida de ella. Sigismundo salió del hospital con el corazón destrozado. En menos de 24 horas había encontrado a Bindon Center. Liora casi muerta, salvado su vida y la perdido nuevamente para la burocracia. La ironía era cruel. Intentando protegerla, se había tornado sospechoso de ser su agresor. En los días siguientes, intentó visitarla varias veces. Siempre recibía la misma respuesta. Apenas familiares autorizados. Llamó al Consejo Tutelar diariamente. Valeria era siempre educada, pero firme. La investigación estaba en curso. Fue solo en la segunda semana que consiguió una información útil. Un enfermero que simpatizó con su historia le contó que Liora estaba preguntando por él constantemente, que ella lloraba todas las noches y se rehusaba a comer derecho. Ella no entiende por qué el señor no viene a visitarla, dijo el enfermero. Piensa que fue abandonada de nuevo. La noticia quebró a Sigismundo. Liora pensaba que él había desistido de ella, como todos los otros en su vida, y no había nada que pudiese hacer para explicar. Fue entonces que decidió tomar una actitud drástica. Buscó un abogado. Su caso es complicado, dijo el LIC. Edmundo, un hombre calvo con anteojos de lente gruesa. Usted no tiene ningún vínculo legal con la niña. Técnicamente es un extraño, pero yo la salvé. Eso no importa para la ley. Lo que importa son documentos, actas, autorizaciones legales. ¿Y qué puedo hacer? Presentar una solicitud de guarda, pero va a ser difícil. Usted es soltero, sin experiencia con niños, sin estudio social previo.
Y hay el hecho de que su primera interacción con la menor resultó en hospitalización. No fue culpa mía, lo sé, pero un juez puede no ver de esa forma. Sigismundo pasó los días siguientes juntando documentos, haciéndose exámenes médicos, obteniendo actas de antecedentes penales, cualquier cosa que pudiese probar que era una persona idónea. Pero la burocracia se movía lentamente. Mientras tanto, Liora continuaba en el hospital. Después fue transferida para un albergue temporal. Cada día que pasaba, Sigismundo sentía que estaba perdiéndola un poco más. Fue un sábado lluvioso, casi un mes después de encontrar a Liora, que finalmente consiguió verla nuevamente. Valeria había autorizado una visita supervisada en el albergue. El Hogar San Francisco era un edificio gris de 2 pisos cercado por muros altos. Sigismundo fue revisado en la entrada, firmó varios documentos y fue conducido a una sala pequeña con 2 sillas y una mesa de plástico. Cuando trajeron a Liora, él mal la reconoció. Ella había adelgazado aún más. Los cabellos estaban cortados bien cortos, casi rapados, pero lo peor eran los ojos. Habían perdido aquella chispa de esperanza que él se recordaba. «Hola, pequeña». Liora lo miró por un largo momento sin decir nada. Después, en voz baja, «¿Por qué usted no vino a verme?» «Ellos no me dejaron. Intenté todos los días, pero no me dejaron». «¿Usted iba a abandonarme mismo?» La pregunta perforó el corazón de Sigismundo. «Nunca, nunca en la vida». «Entonces, ¿por qué estoy aquí?» Era una pregunta para la cual él no tenía respuesta adecuada. ¿Cómo explicar para una niña de 9 años las complejidades del sistema legal? ¿Cómo decir que el amor no era suficiente cuando no venía acompañado de papeles sellados? «Estoy luchando para que usted vuelva para casa conmigo, pero es complicado». ¿Complicado cómo? Los adultos tienen reglas tontas. Dicen que solo familia puede cuidar de niño. Pero usted es mi familia. Lo sé. Usted sabe. Pero ellos quieren pruebas en el papel. Liora quedó en silencio por un momento. Después, ¿y si ellos no dejan? Van a dejar. Voy a hacer que ellos dejen. ¿Promete? Sigismundo sostuvo la mano pequeña de ella entre las suyas. Prometo. Pero cuando salió del albergue aquella tarde, no tenía certeza si sería capaz de cumplir la promesa. El sistema estaba contra él y Liora estaba enflaqueciendo lejos de él. Necesitaba un milagro. Y milagros, había aprendido en la vida, eran más raros que diamantes. 3 meses se pasaron desde que Liora entró en el albergue. 3 meses de visitas supervisadas quincenales, cada una más dolorosa que la anterior. Sigismundo veía a la niña apagándose poco a poco, como una vela que derrite lentamente. Ella mal hablaba durante las visitas, apenas sostenía su mano y preguntaba cuándo podría ir para casa con él. El proceso de guarda caminaba en pasos de tortuga. El LIC. Edmundo había alertado que casos como aquel podían llevar años para resolverse, años que Liora no tenía. Sigismundo podía ver en los ojos de ella que la esperanza estaba muriendo. Fue un martes gris que todo cambió. Sigismundo estaba en el escritorio del abogado, revisando documentos por la 100ª vez, cuando su celular tocó. Era un número desconocido. «Bueno, Sigismundo, soy Carmen. Soy trabajadora social del Hogar San Francisco». El corazón de él se disparó. ¿Pasó algo con Liora? No, no es eso. En realidad, yo quería conversar con usted personalmente. Es sobre Liora, pero no puedo hablar por teléfono. ¿Dónde? ¿Conoce la cafetería frente al albergue? ¿Puedo encontrarlo allí en 1 hora? Sigismundo llegó al local 15 minutos antes de lo combinado. Carmen apareció puntualmente, una mujer joven de cabellos rizados y mirada cansada. Pidió un café y fue directo al punto. «Señor Sigismundo, trabajo con niños hace 8 años. Vi muchos casos difíciles,
pero nunca vi a un niño enflaquecer como Liora está enflaqueciendo. ¿Cómo así? Ella no come derecho, no juega. Con los otros niños no participa de las actividades. Pasa el día entero sentada en la ventana, mirando hacia la calle, como si estuviese esperando a alguien. Ella está esperando. Está esperando que yo consiga sacarla de allí. Carmen bajó la voz. Es por eso que estoy aquí. Oficialmente no puedo hacer lo que estoy haciendo, pero aquella niña está muriendo por dentro. ¿Qué puedo hacer? El proceso está andando, pero el problema no es solo el proceso. Es que la supervisora del caso, Valeria, está convencida de que el señor tiene segundas intenciones con Liora. Sigismundo sintió la sangre hervir. ¿Segundas intenciones? Yo salvé la vida de ella. Lo sé, y es por eso que estoy aquí. Carmen sacó un sobre del bolsillo. Estos son cartas. ¿Cartas? Liora escribe para usted todos los días. Cartas que nunca son enviadas porque ella no tiene su dirección y porque... Carmen vaciló. Porque Valeria cree que mantener contacto sería perjudicial para el proceso de adaptación de Liora. Sigismundo abrió el sobre con manos temblorosas. Había por lo menos 20 hojas de papel, escritas con letra infantil irregular. Algunas palabras estaban erradas, otras tachadas y reescritas, pero todas cargaban el mismo tono de añoranza y esperanza. Querido señor Sigismundo, hoy es mi 10º día aquí. La comida no es mala, pero no tiene el sabor de la que usted hacía para mí. Los otros niños son buena onda, pero ellos no saben sobre los chicles ni sobre cuándo nos conocimos en el tianguis. Hola, señor. Hoy una niña preguntó por qué. Yo quedo siempre en la ventana. Dijo que estoy esperando a mi papá. Usted es medio que mi papá, ¿no? Mismo sin papel diciendo... Señor Sigismundo, la tía Carmen dijo que usted está luchando para buscarme. Yo confío en usted. Confío en que usted no va a olvidarme como los otros hicieron. Sigismundo no consiguió continuar leyendo. Las lágrimas empañaban su visión. Carmen tocó su brazo gentilmente. Hay más. Ayer ella me preguntó si personas pueden morir de añoranza. Dijo que siente un dolor en el pecho que solo pasa cuando piensa en usted. Necesito sacarla de allí. Es para eso que estoy aquí. Tengo una idea, pero es arriesgada y puede salir muy mal. Diga. Carmen miró alrededor, verificando si nadie estaba escuchando. La inspección de la fiscalía está marcada para la próxima semana. Ellos van a evaluar las condiciones del albergue y conversar con los niños. ¿Y? Si Liora contase la verdad sobre cómo llegó hasta nosotros, si explicase que el Señor la salvó de la abuela que intentó matarla, eso cambiaría toda la narrativa del caso. Pero ella ya contó eso. Contó. Pero Valeria documentó como fantasías de un niño traumatizado. La versión oficial es que usted encontró a Liora en la calle y la trajo al hospital, pero que las lesiones pueden haber sido causadas por cualquier persona, incluyendo usted. Sigismundo sintió el mundo girar. ¿Ellos piensan que fui yo que la lastimé? Es una de las hipótesis que Valeria considera, y es por eso que el proceso está atascado. Pero eso es absurdo. Lo sé, pero necesita ser probado. Y para eso necesitamos la verdad completa, con detalles que solo alguien que realmente vivió aquella situación sabría. Carmen sacó otro papel del bolsillo. Escribí algunas preguntas. Si Liora sabe responder con precisión, probará que su versión es verdadera. Y si conseguimos que ella cuente eso directamente para el fiscal, ¿ellos van a creer en ella? Van a tener que creer. Niño no inventa detalles tan específicos. Sigismundo tomó la lista de preguntas. Eran cosas como: ¿cuál era el color de los zapatos del Sigismundo en el primer día que se conocieron? ¿Qué tipo de sándwich él trajo? ¿Cómo era el interior del jacal de la abuela? ¿Dónde exactamente Liora estaba cuando Sigismundo la encontró herida? ¿Y cómo voy a hacer esas preguntas para ella?
Mis visitas son supervisadas. Carmen sonrió por primera vez. Deje eso conmigo. Voy a conseguir un tiempo a solas con ella. Oficialmente será una sesión terapéutica de rutina. ¿Y si descubren? Ahí yo pierdo mi empleo, pero prefiero perder el empleo que ver a una niña enflaquecer hasta morir. Aquella noche, Sigismundo no consiguió dormir. Leía y releía las cartas de Liora, cada palabra resonando en su corazón como un grito de auxilio. La niña que había aprendido a sonreír nuevamente, que descubrió que podía ser amada, estaba volviendo al estado anterior. Peor, estaba perdiendo la fe de que las cosas podían mejorar. El viernes, Carmen llamó. Funcionó. Ella respondió todo perfectamente, hasta detalles que yo no sabía, como el hecho de usted haber dado el dinero extra porque ella necesitaba llevar una cantidad específica para la abuela. ¿Y ahora? Ahora esperamos el lunes. El fiscal va a conversar con ella, y yo voy a garantizar que él oiga toda la verdad. El fin de semana fue eterno. Sigismundo alternaba entre esperanza y desesperación. ¿Y si no funcionase? ¿Y si el fiscal no creyese? ¿Y si Valeria descubriese lo que Carmen había hecho? El lunes, a las 3 de la tarde, su teléfono tocó. Sigismundo, es Carmen. Necesita venir aquí, ahora. ¿Pasó algo? El fiscal quiere hablar con usted. ¿Es buena señal o mala? Venga luego y descubriremos. Sigismundo llegó al albergue en 15 minutos. Carmen lo esperaba en la recepción, el rostro ansioso. El doctor Mario está en la sala de la directora. Él conversó con Liora por 2 horas. ¿Y? Él pidió llamarlo. Solo eso sé. Sigismundo fue conducido a una sala donde un hombre de mediana edad, cabellos canosos y aire serio, aguardaba detrás de una mesa llena de papeles. Señor Sigismundo, soy doctor Mario, fiscal de la vara de la infancia. Conversé extensamente con Liora hoy. Y es una niña muy inteligente y muy específica en sus relatos. El fiscal lo estudió atentamente. Ella me contó una historia interesante sobre cómo ustedes se conocieron y sobre lo que pasó en la casa de la abuela de ella. Sigismundo aguardó en silencio. También me mostró esto. Doctor Mario colocó sobre la mesa una hoja de papel arrugada. Era un dibujo infantil mostrando 2 figuras de manos dadas. Una pequeña, otra grande. Abajo, con letra irregular, estaba escrito: yo y mi papá del corazón. Señor Sigismundo, continuó el fiscal, basado en lo que oí hoy y en las evidencias que conseguimos levantar, voy a recomendar que su solicitud de guarda sea aprobada, con algunas condiciones. El corazón de Sigismundo paró. ¿Aprobada? Liora necesita de acompañamiento psicológico. El señor necesita hacer un curso de preparación para padres adoptivos y habrá visitas de acompañamiento regulares por 2 años. Yo acepto todo lo que sea necesario. Entonces prepárese, porque en una semana Liora Santos va para casa de verdad. Cuando Sigismundo salió de la sala, Carmen estaba esperando en el corredor con Liora al lado. La niña corrió para él y por primera vez en meses sus ojos brillaban nuevamente. Es verdad, señor, es verdad que voy a vivir con usted para siempre. Es verdad, pequeña, para siempre. Y por primera vez desde que se conocieron, ellos pudieron abrazarse sin prisa, sin supervisión, sin miedo, porque finalmente, después de tanto sufrimiento, habían encontrado el camino para casa.